Lourdes. Tengo. Matías. Estamos. Creo que estamos, bueno, algunos o la mayoría de los exponentes. Les quería comentar que con seguridad, esperemos que lleguen todos, y todas, pero con seguridad hay una de nuestras exponentes que es Lourdes Gouveia, que no va a estar. Entonces, en lugar de tener 15 minutos, vamos a tener un máximo de 20, ¿ya? O sea, 15, 20, para que estén más tranquilos con los tiempos. Así que eso les comento antes de partir, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Sugiero que seamos puntuales, así que yo creo que vamos partiendo para que alcancemos a seguir todo el programa en los tiempos. Solo quiero corroborar, a ver, tenemos entonces a Lourdes, a Lynn, la Carolina Stefani no ha llegado. Sería que nos está faltando. Acá Carolina ahora se va a conectar. Estamos todos juntos en terreno en el norte. Ah, sí, eso es súper. Sí, ahí ya está al frente, pero... ¿Está ahí? ¿Está en el mismo? Ya. Buenísimo. Ya, entonces, bueno, yo voy a ir partiendo un poquitito, presentando la mesa, cosa que se vayan sumando mientras tanto las distintas personas que hoy día van a participar en esta mesa. La mesa se llama Movilidad Humana y Diversidad, Movilidad Humana, Diversidad y Desafíos para la Cohesión Social. Como les comentaba, tenemos 3 ponencias, ya de las 4 que habían sido seleccionadas. Una de ellas, lamentablemente, Lourdes Gouveia, no va a poder estar con nosotros. En términos prácticos, eso implica que en lugar de 15 minutos, como inicialmente les tienen que haber señalado que tenían, mesas de 4 exponentes tenían 15, vamos a tener 20 minutos, ¿ya? Así que yo les voy a avisar, si les parece, si alguien quiere que les avise antes, o están muy programados con el tiempo y no quieren, no les aviso, pero pensaba avisar cuando les queden 5 minutos, ¿ya? Cosa que vayan ya como limitando los tiempos, y luego, no sé si quieren que les vuelva a avisar cuando le quede, no sé, 1, ¿ya? Le digo, va cerrando y te queda 1 minuto, ¿ya? Normalmente lo hago porque a veces los 5 minutos también se extienden un poco. Vamos a hacer la presentación en el orden que aparece bueno, en el programa que yo tengo acá, en el Excel que nosotros tenemos acá para mirar sus ponencias. Así que la primera persona en que va a presentar en esta mesa es Lourdes Basualdo. Lourdes, buenos días. Buenos días. Lourdes trabaja en el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad en CIES, CONICET y UNECE. Y hoy día nos va a presentar la ponencia Geografías de la Inmovilidad, entre paréntesis, movilidad y movilidad, cierres de fronteras y corredores de movilidad en el espacio sudamericano. Así que, Lourdes, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y ¿se escucha bien ahí? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, es un gusto estar en esta mesa hoy compartiendo este trabajo. Bueno, en esta presentación voy a compartir algunos avances de un trabajo en curso que se titula Geografías de la Inmovilidad y COVID-19, cierres de frontera y corredores de movilidad en el espacio sudamericano, y que forma parte de un proyecto de investigación que está dirigido a comprender la producción de inmovilidad a partir del análisis de diversas políticas de control del movimiento en el espacio internacional y de las fronteras para enfrentar la propagación del COVID. También se enmarca en 2 proyectos colectivos vinculados al régimen sudamericano de migración y fronteras que dirige Eduardo Domenech en Córdoba. ¿Podemos pasar? Bien. Bueno, las reflexiones iniciadas, este es un trabajo que está en marcha, se está haciendo, no está acabado aún, buscan en esta ocasión contribuir a una discusión mayor sobre las transformaciones que experimenta el régimen sudamericano de migración y fronteras, centrándose en la interrelación entre los cambios que la pandemia produjo en el control y la contención del movimiento, la emergencia de nuevas espacialidades y temporalidades del control y los actuales procesos de regionalización del control humanitario en la región.
En este marco, el trabajo explora la figura de los corredores de movilidad que se han producido a lo largo de la gestión de la pandemia, presentando en esta instancia una atención particular al proceso de producción política de la categoría de los corredores sanitarios o corredores seguros, que es una de las formas bajo las cuales ha sido promovida la movilidad bajo ciertas condiciones. Me parece importante destacar también que esta propuesta no aborda la categoría de corredores en el sentido de corredores migratorios, como espacios en disputa que son productos de las relaciones de poder y de la tensión entre movilidad y control, sino como una categoría de intervención política creada para promover la movilidad en el marco de los cierres de frontera. Bueno, a ver, en líneas generales, esta propuesta se dirige a observar lo que acontece en materia de control de la movilidad, más allá de las prácticas asociadas a la restricción o al bloqueo del movimiento, para atender, por el contrario, modos de contención del movimiento que buscan provocar, canalizar y facilitar la movilidad. En este sentido, los corredores de movilidad son comprendidos en este trabajo como una de las prácticas de contención del movimiento implementadas en la región bajo el fundamento de la necesidad de prevenir y evitar la expansión del COVID-19. Voy a presentar algunas reflexiones vinculadas particularmente al papel de determinados organismos internacionales en la producción de la figura de los corredores de movilidad, mediante un saber experto específico ligado a la gestión de las movilidades y las fronteras, la gobernanza sustentada en narrativas securitarias y humanitarias que se combinan con lógicas higiénico-sanitarias que es posible observar a partir de la producción de estos corredores, y los corredores seguros como parte integrante de una heterogeneidad mayor de mecanismos fronterizos que han proliferado durante la gestión del COVID y como prácticas de fronterización y ordenamiento del espacio, asociadas no necesariamente al control sobre un territorio, sino al ordenamiento y la jerarquización de las poblaciones sanas, entre comillas, a través del movimiento. La siguiente, por favor. Bien, desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19 y los estados nacionales decretaron los cierres de frontera a nivel global, comenzaron las disputas por el control de la movilidad. Y actores globales con una notable injerencia en la gestión de las movilidades y las fronteras comenzaron a posicionarse como legítimos detentores de los saberes expertos necesarios para abordar las emergentes y cambiantes crisis y desafíos a la movilidad. Y en este marco empezaron a imaginar, diseñar y persuadir a los estados acerca de las formas posibles y autorizadas de movilidad en momentos de cierre generalizados de fronteras. En otras palabras, buscaban provocar o promover la movilidad bajo determinadas formas y condiciones acordes con los requerimientos internacionales de salud pública. Bueno, entonces en este escenario, como intento mostrar en la diapositiva, comenzaron a crearse en el espacio internacional comités o grupos de expertos que pasaron a constituirse en los espacios legítimos de producción de conocimientos y de lineamientos en materia de gestión de movilidad y fronteras. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, creó, por ejemplo, el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación, el CART, encargado de definir estrategias y de recomendar políticas para ayudar o estimular a los estados y a la industria de la aviación a actuar inmediatamente. El CART, bueno, está compuesto por representantes de estados y de organizaciones internacionales, regionales, industriales, y funciona al mismo tiempo en estrecha relación con lo que se llama Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil de la OACI, CAPSCA por sus siglas en inglés. Esta es una plataforma multisectorial que se creó en el 2006, luego de la crisis provocada por la epidemia del SARS, con el propósito de articular los sectores de la aviación y de la salud pública para mitigar los impactos de sucesos como brotes y epidemias en la aviación civil, con la idea de no perder de vista la prioridad de preservar la seguridad de los vuelos. Bueno, también la OMT, la Organización Mundial de Turismo, creó el Comité Mundial de Crisis para el Turismo, de modo paralelo a la preparación de una guía para la recuperación del sector. Y bueno, y así también con otros organismos internacionales como la OIM, con su plan estratégico de preparación y respuesta ante el COVID. Lo interesante es que muchos de los referentes que participan en estos espacios tienen representación también en los otros grupos o comités de expertos. La siguiente, por favor. Bien, bueno,
la OMT, la OASI, la OIM se esforzaron por mostrar las consecuencias negativas de los cierres de frontera y las restricciones en los viajes en términos de efectos en el presente y proyecciones o tendencias a futuro. Es decir, las pérdidas en la industria y los impactos que esto traería aparejado para las economías nacionales, era el argumento de la Organización Mundial del Turismo. Para la OASI, el impacto de la pandemia en el transporte aéreo mundial en cuanto al descenso del tráfico de pasajeros y la pérdida de ingresos para las líneas aéreas y aeropuertos. Y para la OIM, los riesgos de las restricciones a la movilidad para las sociedades de origen, de destino, en función de la dependencia de la movilidad para el desarrollo económico, el turismo, la mano de obra migrante, las remesas, etc. Como también para las propias personas migrantes que se manifestaban a través de un aumento de las condiciones de vulnerabilidad dadas por las dificultades con las que se encontraban para regresar a sus lugares de origen, los migrantes varados, los problemas de suspensión de los sistemas de asilo, entre otras consecuencias, llamadas consecuencias que de mantenerse las restricciones a la movilidad en el tiempo, como argumentaba la OIM, podrían obligar a más personas a tener que viajar por necesidad, y esto conduciría a un aumento de la migración regular e insegura. Entonces, bajo estas premisas, la reactivación de la movilidad se coloca como un problema y como una prioridad a atender, y al mismo tiempo la movilidad es propuesta como parte de la solución. Así, bueno, la Organización Mundial de Turismo señala que el turismo es un socio fiable para la recuperación de la sociedad y las comunidades. La OASI propone a la aviación como el motor para la recuperación económica, y la OIM alude al aporte de capitales diversos que migrantes realizan a sociedades y a las economías, y recomienda aprovechar la movilidad humana para recuperarse mejor. Y en ese sentido observamos el modo en que empieza a invertirse poder político para desplegar la movilidad a través de determinadas estrategias espaciales y arreglos institucionales destinados a canalizar, contener y seleccionar a la migración. Bueno, y las recomendaciones y directrices efectuadas por estos actores internacionales hicieron énfasis en enfoques integrados y armonizados de gestión de fronteras seguras y protegidas o sensibles a la protección, es decir, bajo distintas formas de denominación y caracterización de los desafíos y las crisis a las que habría que responder, los organismos internacionales adoptan un lenguaje tecnocrático de gobernanza de las movilidades. Como han planteado varios teóricos de la autonomía de las migraciones, las crisis se han convertido en un instrumento de gobierno en la medida en que en que sirve para legitimar decisiones políticas y económicas que tienden a despojar y privar a las personas de cualquier posibilidad de decisión. Entonces, la invitación pasa por observar cómo son producidas estas crisis a partir de construcciones narrativas específicas. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, quiénes pierden y quiénes ganan con las políticas inteligentes de gestión de fronteras que se buscaban impulsar, a quiénes favorece, a quiénes excluye, a quiénes se protege de qué y cómo se lleva a cabo esa protección. La siguiente. Bien, entonces, la figura de corredor sanitario fue producida en el marco de estas disputas por el control de las fronteras, en las cuales los organismos internacionales mencionados, con una particular injerencia de la OASI, invirtieron poder político para provocar la movilidad mediante canales o conductos específicos que fueron creados como parte de estas soluciones inteligentes. Y estas soluciones inteligentes que se crearon rápidamente, aunque no fueran igualmente aceptadas o impulsadas por los estados nacionales, dan cuenta de que las crisis se encuentran en el centro del régimen de migración y fronteras, y que lo que refleja el modo en que es producido el discurso sobre la crisis económica y la crisis sanitaria como motor de la reactivación de la movilidad es en realidad una crisis de control de fronteras. Bueno, y el concepto de corredor sanitario fue propuesto por la OASI como un mecanismo para la facilitación de la movilidad aérea. Y de acuerdo a su definición oficial, un corredor se crea cuando dos o más estados aceptan reconocer las medidas sanitarias de mitigación que cada uno de ellos ha implementado en una o más rutas entre estados. Y los corredores sanitarios propuestos en un primer momento se orientaron hacia la movilidad de tripulaciones de vuelo definidas como personal esencial, que realiza operaciones de carga. Inmediatamente fue revisado para ser usado en referencia a vuelos de mantenimiento, a entrega de aeronaves, y por último para vuelos humanitarios, vuelos de repatriación y después vuelos regulares de transporte de personas. Un elemento clave del concepto es que se desarrolló con un enfoque centrado en el riesgo, donde la clave es el uso de tripulaciones limpias, aeronaves limpias,
Es decir, el concepto de la noción de limpio atraviesa todo el concepto de corredor sanitario. Y el enfoque centrado en el riesgo, al que alude la OASI, parte de la premisa de que no es posible eliminar completamente el riesgo de contraer COVID, en la medida en que se carece de una vacuna o un tratamiento eficaz, pero que sí es posible mitigarlo mediante acciones específicas. Y una serie de atributos o virtudes le fueron adjudicadas a la figura del corredor sanitario, a partir de las cuales también la OASI legitimó su aplicación. El corredor sanitario permite el desarrollo de vuelos con mínimas restricciones, a la vez que previene la propagación del COVID y protege la salud e integridad de las tripulaciones y viajeros. Estos elementos harían del corredor sanitario la solución ideal para generar confianza en la reanudación de los viajes, en la medida en que se adaptan a los requerimientos de la voz autorizada de los organismos y especialistas en salud y epidemiología en tiempos de pandemia. Bueno, y en este punto, en un escenario en el cual la pandemia transformó de manera casi natural el entorno en inseguro, estas prácticas de fronterización, como los corredores seguros, operan como mecanismos humanitarios y de protección que garantizan la seguridad de sus destinatarios. Bueno, y podemos pensar que los corredores sanitarios operan con las mismas lógicas higiénicas de múltiples espacios de confinamiento creados también a lo largo de la pandemia. Confinar para proteger, como ha sido propuesto por Arado y Taccioli, canalizar en nombre de la protección sanitaria contra el COVID, podría pensarse en el marco de los corredores sanitarios de movilidad. Y otro elemento central del concepto es la idea de rutas entre estados, en las que tendrían lugar las medidas de mitigación del riesgo, porque si bien se han desarrollado estrategias de control como espacios de aislamiento y contención territorial a partir de barreras fronterizas, la figura de los corredores sanitarios permite observar el modo en que la representación de los límites fronterizos nacionales, como muros contenedores del virus, es desplazada por un lenguaje que se le otorga el control higiénico a lo largo y a través del movimiento por el espacio, incluso antes de la salida y después de la llegada. ¿Pasamos? Bien. Bueno, la OASI llevó a cabo una multiplicidad de acciones para estimular a los estados a que implementen corredores sanitarios de manera armonizada. Y estas iniciativas requieren ser comprendidas en el marco de un trabajo fronterizo mediante el cual se produce y se comunica una supuesta verdad que necesita ser creída y digna de confianza sobre la distinción y demarcación entre espacios seguros o inseguros. Es decir, la producción de los corredores como rutas confiables, rutas impermeables para el virus. Y en esta dirección se pusieron en marcha una serie de iniciativas que fueron sustentadas en la necesidad de alcanzar el desarrollo de capacidad e instrucción suficientes para la implementación de los corredores, como por ejemplo múltiples informes de recomendación y documentos de acceso público, paquetes de implementación de corredores sanitarios, los IPACs para los estados, que incluyen procedimientos y herramientas que se actualizan periódicamente, como asistencia de especialista, entrenamientos a través de cursos, procedimientos de acreditación, aplicación, como declaraciones juradas, herramientas de notificación, monitoreos de casos y de rastreos de contactos, aplicaciones telefónicas. Y otro de los instrumentos también fue una aplicación disponible en el Centro para la Aplicación de la Respuesta y Recuperación del COVID de la OASI, que es un modelo de acuerdo bilateral o multilateral sobre corredores sanitarios, conformado por una plantilla también de corredor sanitario, que se alimenta de datos sobre salud pública y capacidad instalada proporcionados por la Organización Mundial de la Salud y por estados nacionales. Estas aplicaciones y formularios con datos higiénicos sanitarios individuales y también de poblaciones como ciudades, provincias, países, se extienden y son compartidos entre los gobiernos como un mecanismo de prueba de si se dan las condiciones sanitarias óptimas o no para establecer estos corredores seguros. Y estas herramientas, que no han sido exclusivas de los corredores sanitarios, sino que operan como una serie de garantías de los espacios libres de virus, se articulan a dos cuestiones. Por un lado, a procesos más amplios de datificación de la movilidad que se han extendido en el espacio sudamericano, particularmente a partir del abordaje político de la llamada crisis venezolana, y por otro lado, como ha planteado Eduardo Domenech, a partir de la reintroducción de instrumentos de control de la movilidad basados en razones de salud pública, en el reforzamiento de los controles del movimiento y de las fronteras.
La siguiente. Bueno, y los corredores seguros forman parte de la multiplicación de prácticas de fronterización y ordenamiento del espacio que ha sido justificada como parte de la lucha contra la amenaza para la salud mundial y ha estado atravesada por la defensa del bien común nacional. En esta idea de protección de la salud de las poblaciones nacionales, la entrada y la salida ha estado atravesada por fronteras higiénico-sanitarias que son entendidas como mecanismos fronterizos que fijan reglas de buena conducta ciudadana en oposición a otras conductas irresponsables. Y estas fronteras higiénico-sanitarias se han hecho cumplir también a través de la moralización de los viajeros y de la criminalización y penalización de las personas en movimiento. En muchas ocasiones, estas fronteras han sido acompañadas de procesos de espectacularización del control. Bien, gracias. Durante y después del viaje, a partir de la visibilización del uso de cámaras termográficas para la toma de temperatura al ingreso de los pasajeros por los corredores habilitados, que buscan, son toda una serie de prácticas que buscan detectar posibles portadores de COVID y penarlos cuando esto ocurre. También se ha enfatizado en los operativos de control de cuarentena una vez arribados a los destinos elegidos. Esta espectacularización del control es legitimada mediante la idea de que la administración segura de las fronteras ha sido utilizada por todos los países como una herramienta necesaria para contener la propagación del virus. Y por otro lado, los corredores seguros como formas legitimadas y autorizadas para el cruce de fronteras de la movilidad y la migración coexisten con formas de contención de la migración que no solo buscan disuadir o bloquear la movilidad, como decía al principio, sino que también buscan controlarla a través de la misma movilidad, es decir, manteniendo a los migrantes en movimiento, como ha mostrado Eduardo Domenech a partir de algunas reflexiones derivadas del trabajo de campo que realizamos con parte del equipo en septiembre en 3 zonas de frontera. Bueno, la próxima. La noción de excusa COVID ha sido propuesta también para llamar la atención sobre las múltiples formas de violencia fronteriza que se han justificado en referencia a la pandemia. El abandono de migrantes, expulsiones, restricciones al derecho al asilo, etc. Sin embargo, es preciso pensar que estas formas de violencia operan en la continuidad de los regímenes de migración y fronteras, que por un lado se han exacerbado en nombre de la pandemia, pero también la pandemia ha creado condiciones para acelerar cambios que se pretendían aplicar. Desde esta lente podemos ver cómo la excusa COVID es usada también por la OIM, aunque no solo por la OIM, para acelerar nuevas formas de movilidad segura, ordenada y regular, a las que se suman también formas responsables de movilidad y migración, sustentadas en las lógicas de moralización de las conductas viajeras, como decía recién. Pasamos para adelantar un poquito. Gracias. Bueno, y para cerrar, la idea es reflexionar también a partir de esta propuesta, de lo que mencionaba recién en torno a la excusa COVID, reflexionar sobre que es necesario pensar relacionalmente en torno a los corredores seguros como supuesta forma de facilitación del movimiento desde los esquemas de gobernanza migratoria. Ya está visto que el movimiento de personas nunca se ha detenido en el marco de la pandemia, sino que la pandemia ha reforzado el acceso desigual a la movilidad, basado en la clase y en la raza, dado o caracterizado por los costos de las pruebas de testeo obligatoria, las cuarentenas forzadas, los requisitos para el acceso a los corredores sanitarios u otros tipos de corredores de movilidad. Y la circulación no solo ha estado vinculada al cumplimiento de los requisitos burocráticos y la posibilidad de afrontar estos costos, sino que ha estado ligada a la producción de lo esencial como un elemento constitutivo de gestión de la movilidad, es decir, quiénes son esenciales vinculados a qué cuestiones, si por trabajo, por turismo, si son víctimas humanitarias y en qué momentos de la pandemia. Estos elementos son componentes centrales de la reconfiguración de las fronteras temporales en términos de COSRABI, que reproducen las desigualdades sociales entre grupos que esperan más o menos tiempos para poder cruzar y que se articulan también en las jerarquías raciales de los mercados laborales. En la diapositiva que estamos viendo, la imagen de la izquierda es una fotografía que tomamos en el trabajo de campo realizado en septiembre de este año, y que muestra el cierre del puente por donde transitan trabajadores y trabajadoras de las ciudades fronterizas de La Quiaca, Argentina y Villazón. La Quiaca, Argentina y Villazón, Bolivia. En aquel momento el puente estaba cerrado en función de que en el marco de los esquemas de reapertura escalonada de fronteras y corredores seguros, no se había logrado la armonización de protocolos seguros en uno y otro lado de la frontera.
La foto del medio busca mostrar iniciativas impulsadas por la DNM Argentina para promover la flexibilización de requisitos de ingreso y visados para trabajadores extranjeros considerados esenciales para las demandas de las empresas en el marco de las propuestas de corredores comerciales de alto valor. Y por último, la tercera foto da cuenta de los reclamos de grupos y familias por la apertura de fronteras terrestres, en este caso entre Argentina y Uruguay, como ha ocurrido en múltiples otras zonas fronterizas, en momentos en que la movilidad estaba permitida solo por corredores seguros como los aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires o el buquebús Colonia Express, que no solo era inaccesible por las distancias, sino también por los costos que suponía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Carolina, está silenciada. Ah, ahora sí. ¿Verdad? Muchas gracias, Lourdes. Decía, muy interesante, ¿no? Esta complejidad, ¿no? Que nos muestra este entramado de actores que están, instituciones, ¿no? Toda esta gobernanza atrás de distintas movilidades de la población venezolana en el contexto COVID, ¿no? Creo que abre una serie de preguntas y de temas, así que vamos a recuperar después en la discusión bastante de lo que aquí nos has contado. Seguimos entonces con la presentación de Aline Bravo, Matías Jaramillo, Gustavo Macaya Aguirre y Josefina Palma. Ellos son parte del proyecto Fondesit, pero aquí no me sale el título del proyecto Fondesit, así que lo voy a mirar acá. Proyecto Fondesit, rutas y trayectorias migrantes de venezolanos a lo largo de América del Sur, cuando las fronteras comienzan a cerrarse. Y tenemos a académicos de distintas universidades, Universidad Alberto Hurtado, no sé, bueno, si aquí no me salen todas sus universidades, la verdad, pero bueno, un equipo con investigadores diversos. A ver si después al final recuperamos sus universidades. Por lo demás yo no me voy a presentar. ¿Perdón, Matías? No, ahí nos presentamos. No te preocupes. Eso, por favor, porque aquí está medio completa la información que tengo para presentarlo, lamentablemente. Como siempre, la moderadora no se presenta hasta que está todo corriendo. Mi nombre es Carolina Ramírez, soy postdoctorante de COES, ¿ya? Así que eso cumplo con señalar. Así que bueno, los dejo entonces nuevamente, les comento que tienen 20 minutos. Cuando les queden 5 minutos les voy a... ¿Prefieren que les diga por el chat o que interrumpa? Ya, por el chat entonces les voy a avisar cómo lo hice con Lourdes. Adelante. Bueno, buen día a todos, estamos muy contentos de participar. ¿Me confirman si se ve bien, si se escucha bien? Vamos a hacer una presentación un poquito más coral, porque estamos el equipo juntos en nuestra segunda venida al terreno acá a Tarapacá, en el norte de Chile. Y vamos a presentar un avance de los primeros datos empíricos que vinimos a producir acá al norte en torno a la pregunta sobre la construcción de la ruta migrante de personas que ingresan en la frontera Pisiga-Colchán. Entonces, vamos a hacer una problematización breve, una contextualización de lo que hemos observado acá en la frontera norte y vamos a presentar 3 dimensiones que nosotros vamos a proponer para ordenar los datos que hemos producido. En general, el problema en Chile se sitúa en una construcción de un sujeto migrante en los últimos 30 años, de una intensificación y una dinamización del patrón migratorio en Chile, donde se ha ido complejizando, es decir, ahora hay distintos países emigrantes que llegan a Chile, ha habido una diferenciación también de lo que históricamente había sido las personas migrantes, los grupos y las comunidades que habían estado presentes en el país. Hoy día hay de distintos territorios, principalmente de América Latina, que también han planteado distintos desafíos en su proceso de integración y de inclusión. En paralelo, la literatura también ha identificado una permanente construcción de otredad del sujeto migrante a partir de distintos clivajes, fundamentalmente el origen y el color de piel. Entonces, la literatura habla de este lugar perdón, intermedio de ni de acá ni de allá, ¿no? La integración diferenciada de las personas migrantes, especialmente de América Latina. Se ha constatado en los últimos años también la identificación de un estatuto legal precario, de una adquisición diferenciada de los distintos derechos de
nacionalidad, de derechos políticos, a partir de distintos procesos, no como de una legislación que recién se renueva este año, que databa del 75, pero también una sobrenormatividad que dependía mucho de distintas instituciones intermedias del Estado, ¿no? Las normativas que tenía salud, pero también en función de los colegios, del sistema educativo, y cada una de ellas plantea una barrera para la adquisición y el ejercicio de pleno derecho de las personas migrantes. Y nosotros a esta condición un poco más general situada queremos preguntarnos por los procesos de fronterización y cómo la frontera se lleva en los procesos de los migrantes en Chile. Ahora bien, cuando nosotros vinimos en de julio a agosto de este año, además de las condiciones generales o un poco más del proceso a mediano plazo de las migraciones, identificamos una intersección de 3 procesos que presionan la frontera en el mismo momento, y es donde nosotros entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones que entregan para la ruta migrante. La primera, y que, bueno, Lourdes ya la trabajó bastante, tiene que ver con la pandemia y la inmovilidad, con el cierre de la frontera, con el cierre institucional de las fronteras nacionales, que no implicó el cierre de los pasos fronterizos de manera irregular, a pesar de que estaba el proceso de securitización y de sanitario en torno a la frontera, se seguían contratando flujos de personas que ingresaban por donde estamos nosotros acá, que les va a contar mi compañero. Entonces, lo primero, había un contexto de pandemia, un contexto de cuidado nacional, que, bueno, Lourdes ya lo expuso. Lo segundo es el proceso de inmigración venezolana. Chile es el tercer país con mayor inmigración en Sudamérica, alrededor de 500.000 personas, era el último dato, después de Colombia y Perú. Que claramente ha presionado los flujos migratorios y también abre una pregunta específica sobre este proceso venezolano, de cuánto eso ha impactado en los procesos de fronterización y en las preguntas que nosotros nos hacemos. Y el tercero es cómo ha habido un relato sobre criminalización y securitización a las personas en la frontera en distintos ámbitos. En paralelo a lo que les vamos a presentar ahora, también hemos hecho una recopilación de antecedentes de prensa y cómo los distintos actores políticos se han ido refiriendo a las personas migrantes acá. Hay desde columnas que tratan, columnas, digamos, de representantes territoriales a nivel nacional, que los homologan a la delincuencia. Hubo un plan Colchane, que les podríamos contar más también sobre eso, que tenía por objetivo el cierre más efectivo de la frontera. Hubo devoluciones de personas con toda la espectacularización y de las prensas. Entonces ha habido un relato criminalizador sobre securitización en la frontera. Entonces, además de las condiciones generales de integración diferenciada de las personas migrantes, también estos 3 procesos nos abren a nosotros la pregunta por cuáles son las condiciones que se enfrentan las personas migrantes a la hora de ingresar a Chile por pasos no habilitados en la frontera Pisiga-Colchane, que es lo que les estamos contando, que estamos acá en el norte de Chile. Entonces, en estos contextos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo se construye la ruta? Que es la pregunta transversal al proyecto Fondesit que dirige Carolina Stefoni y es la que nos presentaba al principio, ¿no? Entonces, a través de una recopilación de los antecedentes, pero sobre todo de la producción de datos inductivos empíricos, nosotros nos planteamos 3 dimensiones para ordenar la gran cantidad de datos que hemos logrado producir a partir de distintas técnicas. Entonces identificamos, por un lado, cómo el espacio y el territorio, el espacio del altiplano, la frontera extendida desde el límite con Bolivia hasta Iquique, genera condicionantes para la ruta, como el régimen estatal de migración y la experiencia de ese régimen también plantea distintas condiciones que se vienen enfrentando, y finalmente cómo se arma una red de actores e interacciones en la ruta, en el camino hacia el destino de las personas. Entonces, a través de una metodología cualitativa, donde intentamos adentrarnos en las entrañas de los discursos, las percepciones y los símbolos de estos 3 condicionantes, nosotros realizamos etnografías y entrevistas acá en la ruta en distintos espacios. Con la complementación de la prensa local, y con un análisis de contenido, mis compañeros van a presentar una primera sistematización y una primera propuesta frente a estos condicionantes contextuales de estas 3 intersecciones que nosotros les comentamos, pero también dentro del marco de lo que han sido los procesos migratorios en Chile. Así que ahí los dejo ya a mi compañero. Bien. Ya desde el cierre administrativo de los pasos fronterizos por el COVID-19 y ante las dificultades para ingresar a Chile de manera regular o irregular a través de la frontera de Talca
Tacna y Arica. Debido al mayor control fronterizo y a la persistencia de terrenos minados en dicha zona, las personas migrantes realizan un periplo por el altiplano que involucra el cruce desde Perú hacia Bolivia, desde donde se dirigen a la frontera de Pisiga, Bolívar, en Bolivia, y Colchane. Este es un espacio marcado por condiciones climáticas adversas, donde predomina el frío extremo y alturas que en promedio bordean los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, estos espacios fronterizos se caracterizan por ser territorios con baja densidad poblacional, alejados de otros centros urbanos y con una serie de dificultades para acceder a distintos bienes y servicios. Así, el cierre de las fronteras, las condiciones climáticas y atmosféricas, la inexperiencia y desconocimiento de las condiciones del desierto y el altiplano, las dificultades de conectividad para llegar hasta Iquique, la posibilidad de ser encontrados o encontrados ingresando de manera irregular a Chile por parte de la policía y el miedo a ser devueltos, hacen que la experiencia de pasar por Colchane sea una de las más duras del viaje hacia Chile. Como señala Martina, el desierto tuvimos que caminarlo todo, es lo peor, el frío es horrible. En el momento que nosotros pasamos fue súper complicado porque estaban los carabineros cerca. Nosotros íbamos pasando y era horrible. Mi hija en Colchane dejó de respirar, la chiquita, y ya, eso fue horrible por el frío que había horrible cuando yo me subí a la combi para venir acá, fue que a ella yo le di aquí en el pecho durísimo para que reanimara. Si bien las condiciones si bien Colchane es un lugar de tránsito para las personas migrantes, el carácter aislado de la comunidad aymara, los escasos y costosos medios de transporte y los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID han hecho que las personas vayan definiendo distintas estrategias para continuar su viaje. Así, por ejemplo, identificamos que muchas personas llegaban hasta la comisaría de Colchane, que hasta ese momento era el único espacio habilitado en Colchane para recibir a personas migrantes en tránsito. La mayoría de las personas que estaban ahí se encontraba esperando para ser llevadas en buses hasta la comuna de Iquique e ingresar a una residencia sanitaria para hacer una cuarentena preventiva. Es importante señalar que todas las personas migrantes que estaban ahí lo hacían voluntariamente o de manera obligada porque habían sido encontradas por la policía, ya sea ingresando al país o a bordo de un vehículo que los trasladaba hacia otra comuna. No obstante, en el cruce del Bofedal, en la parte sur de Colchane, también identificamos otras acciones, tales como la presencia de furgones y minibuses que están a la espera de las personas en el sector de Pisiga-Carpa, donde por elevadas sumas de dinero ofrecen llevarlos desde ese punto hacia otras localidades como Huara, Pozo Almonte, Alto Hospicio o Iquique. Ciertamente, a esta opción solo pueden acceder las personas que cuentan con dinero suficiente para poder pagar ese transporte o que han pagado el servicio completo de traslado desde Venezuela hasta Santiago u otra localidad. Asimismo, lo oneroso de esta alternativa hace que la mayoría de las personas opte por autodenunciarse en Colchane o simplemente intente seguir caminando hacia Iquique por la orilla de la carretera, buscando a alguna persona que las pueda acercar hacia Huara u otra localidad, bordeando así un espacio fronterizo al interior de la región de Tarapacá que va desde Colchane hasta la comuna de Iquique. Bueno, después de la contextualización que hizo Gustavo sobre el espacio, es importante presentar aquí el espacio de control fronterizo migratorio que existe en Colchane, como en la frontera Colchane-Pisiga, espacio tradicionalmente comercial, pero que representa también el espacio donde se concentran los actores institucionales que están presentes en Colchane. En este caso, en el sector se encuentra la aduana, el control sanitario agrícola, el SAG, se encuentra policía de investigaciones con el control migratorio, se encuentra carabineros, que además se encuentra en la comisaría que mencionaba Gustavo, y además se encuentra personal militar, estos dos últimos adicionalmente en distintos puntos a lo largo de esta frontera,
puntos que se han añadido. Recientemente se nos informó que son 3 nuevos puntos que se añaden específicamente para el control migratorio en esos espacios que veíamos que son los bofedales. Entonces, identificamos que en frontera están todos estos actores presentes en representación de la institucionalidad más bien estatal. Por supuesto que reconocemos que existen políticas migratorias particulares, que existe un proceso de securitización, como vimos bien en la problematización, pero en este caso queremos presentar más inductivamente, a partir del trabajo en terreno, que hemos identificado como institucionalidad presente en frontera y que determina justamente las decisiones en ruta. Determina las condiciones espaciales, en tanto las personas deben tomar otras rutas para evitar estos controles migratorios que son recientes, que son posteriores al inicio de la pandemia. Determinan también la categoría de migrantes que está construida por el Estado, que ya lo mencionamos anteriormente, determinará cómo se aborda este fenómeno y, por ejemplo, algo que nos parece muy importante, cómo se abordan los derechos de las personas que están ingresando actualmente por paso no habilitado, qué ocurre con los niños no acompañados que ingresan por estas fronteras, cómo se comprenden sus derechos o quienes no se encuentran necesariamente con sus tutores, qué ocurre también en el caso del tráfico de migrantes, cómo desde la institucionalidad se entienden o no estas personas como víctimas de tráfico de migrantes, en tanto deben pagar para cruzar la frontera. Y además, por ejemplo, nos vemos con cierto trato quizás de omisión o de vista gorda dentro de la frontera, también por las condiciones de espacialidad que hay. Una de las entrevistadas nos dice que los carabineros no lo ayudan a uno. Ellos venían en un camión y cuando nos quedaron así mirando se hicieron la vista gorda. Digo yo que para no decirnos que nos regresemos, sino más bien para dejarnos allá. No me ayudaron así, ¿ve? Yo le decía a mi esposo caminemos para allá, pero no mami, no podemos caminar porque estamos a puntica, nos van a devolver. Entonces existe un juego de presencia efectivamente del Estado, de la institucionalidad policial y militar ahí, que no necesariamente significa una devolución en frontera, pero tampoco un permiso para acceder por un espacio más seguro, sino simplemente para que la ruta deba alargarse en el ingreso. Además, está presente un procedimiento de autodenuncia que se ha instaurado para las personas que entraron por paso no habilitado, que existía previo a la pandemia, pero que en este espacio específico fronterizo, al momento en que nosotros visitamos, que también eso da para otra investigación, porque hoy en día ha cambiado un poco, pero en ese momento era un requisito para acceder a una residencia sanitaria y un transporte a Iquique, que es una distancia que les diremos en auto son unas 3 o 4 horas, o sea, a pie es muchísimo más. La condición para acceder a un transporte Iquique era justamente llevar a cabo un procedimiento de autodenuncia. Y como dice una de las personas que entrevistamos, es peor porque ellos pasan la frontera más allá y es más larga, tienen que dar toda la vuelta a manzana para llegar aquí a autodenunciarse. En cambio, yo pasé cerquita de la bandera y me autodenuncié en Carabineros y después me mandaron a la Policía de Investigaciones. Esta persona cruzó más cerca para y llevó a cabo la autodenuncia. Sin embargo, también esto puede ser un elemento disuasor, en tanto a través de la autodenuncia, las personas, evitando la autodenuncia, hacen un recorrido más largo. Como aquí les preguntamos, ellos dicen que reciben como recomendación no hacer la autodenuncia, mejor trabajar y tener dinero. Entonces eso hace que muchas veces eviten justamente acceder a esos transportes y arriesguen su vida, como vemos aquí en estos largos caminos desérticos, recorriéndolos a pie en el descenso. Tomen la decisión de no autodenunciarse en el pueblo de Colchane. 5 minutos por si no vieron el chat. Súper. Bueno, a propósito de las interacciones y pensando en la relevancia de la relación entre el lugar que se habita y el tiempo en el que se habita, en que ese habitar de las personas migrantes se prolonga, nos vamos a referir a cómo estas interacciones en las que participan personas migrantes van influyendo en la construcción de la ruta en distintos momentos. En el ingreso por la frontera Pisiga-Colchane, en el tránsito desde Colchane hacia Iquique, y que justamente se refiere a esta imagen, ¿no?, que nos mostraba Aline, y ya en lo que hemos denominado, entre comillas, asentamiento, ¿verdad?, en Iquique. Dentro de las interacciones en la frontera Pisiga-Colchane, en este espacio límite se pone en juego el éxito o el fracaso del viaje.
Las interacciones se enmarcan también en intercambios económicos y en transacciones en dinero o especies, mediadas por una mezcla entre la geografía, por supuesto, el marco normativo, pero también el clima adverso, los imaginarios construidos en base a situaciones de abuso y al denominado psicoterror promovido por las organizaciones también de tráfico de personas, ¿no? Así, por ejemplo, una de las entrevistadas nos dice: mi primo tenía teléfono, el A21S, y lo cambió por nuestros pasajes para poder llegar. Si acaso Iquique, porque si no, de verdad, yo creo que nos hubiésemos muerto de hipotermia en esa frontera. Ahí estaba haciendo mucho frío y nos lograron sacar de allá como a eso de la 1 de la mañana. Y ya el frío, así estuviéramos en el bus, nos estábamos muriendo literalmente de frío. Ya no aguantábamos, respirábamos y era todo vapor. O sea, ahí es un teléfono que se puede transar, lo que hace la diferencia entre morir de hipotermia, como ha ocurrido, o sobrevivir a ese tránsito, a ese paso de la frontera, ¿no? Luego, respecto ya en la ruta, desde Colchane, desde esta localidad fronteriza hacia Iquique, que son aproximadamente 250 kilómetros, la interacción con las policías, el participar o no del trámite de la autodenuncia que mencionaba Lynn, y los procedimientos sanitarios como la toma de PCR, e inclusive las normas que restringen el acceso de mascotas a los distintos buses en los cuales pueden bajar las personas, son factores que definirán las condiciones en las que vivirán las jornadas siguientes en términos de riesgos, situación de salud, posibilidades de continuar en ruta, entre otros. En este momento de la ruta, los tiempos de permanencia en la zona fronteriza o el tener que pasar la noche en la calle con 3 o 4 grados bajo cero, antes de poder bajar a Iquique, dependerá de los tiempos que demoran los trámites de registro policial, el tiempo que toma la autodenuncia, el tiempo que toma la constatación de lesiones. Dependerán también de si el grupo llega a la comisaría antes o después de que el único bus de la jornada haya bajado a Iquique. La alimentación dependerá de si la fundación u organismo internacional subió ese día a Colchane para entregar los kits de alimentos o no. En la primera subida a la localidad de Colchane ya habíamos pasado los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Vimos a un grupo de personas que venían bajando a pie desde Colchane. Detuvimos la camioneta y ahí el primero en acercarse, la primera persona en acercarse a nosotros, traía consigo a un perrito. Lo acompañaba su pareja, una mujer embarazada. Nos contó que decidió bajar a pie y no autodenunciarse ni ir a residencia sanitaria por temor a que ahí le quitaran a su perro. En el grupo venía también un niño de 4 años con su mamá. La mamá decidió bajar a pie hasta Huara, que es la localidad intermedia entre Colchane y Iquique, porque le daba miedo que a su hijo le hicieran el PCR, porque en Colombia a ella se lo hicieron y le dolió muchísimo. Entonces no quería hacer pasar a su hijo por lo mismo. Entonces se toman decisiones vitales, ¿no?, que pueden marcar grandes diferencias por estos factores. Ya llegando a este momento que hemos denominado de asentamiento, las dinámicas que pudimos observar en distintos lugares de Iquique, de la ciudad, tienen que ver con procesos de asentamiento, pero también de tránsito, mediados por políticas que impiden el movimiento. En aquellos espacios caracterizados por una permanencia más larga, las interacciones están vinculadas con la definición de formas de estar en esos lugares, como por ejemplo en el campamento en Plaza Brasil, en las carpas que acomodan en la orilla de la playa o en las tomas de alto hospicio, es decir, con la implementación de normas de convivencia, con la organización para estar en esos espacios. También dan cuenta estas interacciones de unas apariciones divinas de personas enviadas por Dios para la sobrevivencia diaria y que permiten tener un movimiento de tranquilidad en medio de la incertidumbre. El tiempo que llevan en este mismo lugar de la ruta y que hemos denominado de asentamiento es un factor determinante y les permite pensar estrategias para obtener dinero, para sortear dificultades, dónde conseguir ayuda, a quién acercarse, dónde dirigirse en caso de necesidad y dónde no dirigirse. Un minuto. Ya. En estos días
uno pescó un pez grandísimo y lo hicimos ahí pues a la brasa con unas cositas que tuvimos por ahí, con tablas y eso, pero así comemos, solucionamos, buscamos maneras de conseguir, mientras que no conseguimos trabajo. Bueno, para cerrar, que ya está quedando menos de un minuto, solo contarles de cómo hemos ido avanzando en las reflexiones, de ir consolidando esto que fuimos a observar directamente, y la construcción de la ruta migrante, a pesar de todos los condicionamientos que vimos acá en 3 dimensiones, en términos de espacio, de lo que implica el frío, el territorio del altiplano y el desierto, en términos de las políticas y la vivencia de las políticas migratorias, y cómo se van construyendo las relaciones e interacciones, nos preguntamos por la agencia, por los procesos reflexivos, la formulación de expectativas, de aspiraciones y decisiones en la ruta, y ese es el proceso en que estamos hoy día trabajando, en cómo la gente construye, a pesar de los condicionamientos o con los condicionamientos, la ruta que va desde que decidieron salir, desde que fue emergiendo como proyecto o como no proyecto estar en Chile, y cómo se han ido asentando. Así que quizás ahí en la discusión podemos seguir abordando estas temáticas. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias al equipo. Ha sido una presentación también muy, hasta incluso como un poco conmovedora, ¿no? Ver estas experiencias en distintos momentos, en distintas fases de esta trayectoria migratoria y cómo se van, de alguna manera, delineando quizás por la autoridad de ciertas movilidades, pero también, como tú anunciabas al final, hay instancias de agencia, ¿no?, que se iluminan en esta trayectoria. Así que gracias, ha sido sumamente interesante e iluminador. Y ahora tenemos nuestra tercera ponencia de esta jornada. Aquí quien nos va a hablar hoy día es Carolina Stefoni, de la Universidad de Tarapacá, además ella es investigadora social, Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, y su ponencia se titula Cierre de fronteras terrestres, ¿a qué o quién se le impide el paso? Y por lo demás, decir que ella es la directora del proyecto Fondesit, Ruta y Trayectorias Migrantes Venezolanos, a lo largo, cuando nuevamente estoy con problemas de títulos, pero bueno, es todo un team aquí presentándonos distintas etapas de la investigación. Aquí estamos compartiendo la misma mesa con todo el equipo. Bien, bueno, el proyecto ya lo presentaron, ¿no? Y la ponencia que voy a presentar yo es el cierre de las fronteras terrestres, a quién o quiénes se les impide el paso. El objetivo de esta ponencia es una reflexión preliminar también a partir de lo que hemos venido recogiendo en este tiempo y algunas cosas que se han sumado en esta segunda venida, ¿no? Y lo que quisiera plantear son algunas reflexiones para comprender la relación entre el cierre de fronteras durante la crisis sanitaria por el COVID, el incremento de personas que siguen cruzando, ¿no?, por pasos no habilitados, y entonces estos elementos cómo van construyendo y redefiniendo este espacio fronterizo. Y desde acá, de esta reflexión en torno a la complejización quizás de este espacio fronterizo, plantear algunas discusiones sobre el concepto mismo de frontera, ¿no? En términos metodológicos, esta ponencia se alimenta de 2 proyectos que están en paralelo. Uno es el que ya se mencionaba, el proyecto Fondesit, Rutas y Trayectorias de Migrantes Venezolanos en América del Sur, cuando las puertas comienzan a cerrarse, y específicamente en el terreno que hicimos en julio, aquí en Colchán. Y el segundo proyecto, un proyecto de mini-COES, financiado por el COES, ¿no?, que es específicamente sobre migrantes durante la pandemia, la inmovilidad en los márgenes de inclusión, y que esto, para esta ponencia estoy tomando una base de datos que tenemos de prensa con 341 noticias que hablaban sobre migrantes durante la pandemia, pero que excluye las noticias sobre la ley de migraciones, que fue la que se promulgó recientemente el 2021, pero que, digamos, estuvo en prensa mucho tiempo, pero esas noticias las sacamos porque se referían más bien a la política migratoria y no necesariamente a la relación entre migración y pandemia. Bueno, y esas notas fueron analizadas en el MaxQDA. Entonces, algunos elementos conceptuales, ¿dónde partimos con la definición de fronteras, ¿no? Lo entendemos primero como un concepto clave en la organización que contribuye, que genera, ¿no?, una organización de un sistema económico global, tal como lo plantea Zoom, que se sustenta en las dependencias y jerarquizaciones estatales que tienen una fuerte herencia en el orden colonial y que se resignifican y se van reconstruyendo, digamos, en el orden hoy día neoliberal. En términos de frontera me parece que es más
un aporte conceptual importante es la idea de proceso de fronterización que trabaja Zapata Barrero, en donde la frontera pasa a ser una herramienta con la que cuentan los estados y los mercados para diferenciar y jerarquizar entonces los movimientos de personas, y nos permite distinguir, por ejemplo, entre turistas y potenciales trabajadores, entre businessmen, ¿no?, y posibles refugiados, entre trabajadores calificados, ¿no?, y trabajadores para la agricultura y la construcción, entre trabajadoras de comercio sexual o víctimas de trata y tráfico. Entonces son estos elementos de distinción, ¿no?, que operan, o sea, la frontera como un eje de distinción para diferenciar estos distintos tipos de movimientos. Ahora bien, es a través de las prácticas de violencias políticas y simbólicas en que se permite la articulación entre estas jerarquías y órdenes económicos, ¿no?, y el sistema político, que van construyendo este proceso de fronterización. Por lo tanto, la frontera nunca es un cierre absoluto, sino un ejercicio que transforma la movilidad de personas en políticas para decidir quién puede entrar y quién puede moverse, o quién queda excluido de moverse, o bajo qué condiciones debiera entonces moverse. Ahora, este régimen de control y de fronteras se observa no solamente en las interacciones que se producen en los límites geográficos entre un Estado y otro, sino también a través de una serie de artefactos, discursos y políticas y medidas instaladas desde los centros nacionales, que se ponen en práctica, ¿no?, en diversas ciudades del territorio, no solamente en la zona de fronteras, digamos, geográficas, sino a través de todo el territorio, incluso más allá de los límites territoriales. Y esto es interesante porque entonces podemos observar cómo se relacionan también las políticas desde el nivel central con las políticas a nivel local en la construcción de esta frontera, ¿no?, que no siempre están bien coordinadas, más bien, y en este caso que es interesante, aparecen más bien tensionadas. Entonces, en la frontera que hemos estado viendo y que presentaron recién mis colegas, en la frontera Chile con Bolivia, ¿no? Esta frontera aparece, bueno, y siguiendo también toda la idea de la polisemia de la frontera, es una frontera que aparece con múltiples significados, ¿no? Y que se activan en el contexto del COVID también. Por una parte tenemos esta frontera en términos como más clásicos, ¿no?, la construcción nacional, ¿no?, por ser precisamente territorio de delimitación Chile y Bolivia, que define lo que pertenece y lo que no, lo que está dentro y lo que está afuera, ¿no? Esta frontera es interesante porque aquí aparece el complejo que mostraban, ¿no es cierto?, en la fotografía, un complejo, un control aduanero, pero no siempre ha sido así. Antes era un territorio amplio, ¿no?, donde la frontera no existía, no pasaba, o sea, existía la frontera, pero no existían estos controles, ¿no? Es recién en los 80 donde aparece este complejo fronterizo y donde empieza a haber un ejercicio de construcción de frontera desde lo militar, desde lo policial, desde la gestión misma, ¿no?, de los servicios agrícolas, ganaderos, en fin. Entonces, la acción de frontera en este contexto aparece, por una parte, un proceso de chilenización durante la primera parte del siglo XX, y después, en los 80, un control fronterizo que va a ir marcando y delimitando esa franja. Por otra parte, también es un lugar de intercambio comercial altísimo, es enorme la cantidad, ¿no?, de camiones, de mercaderías que se mueven de un lugar a otro, a nivel local, ¿no?, para Chile, pero también a nivel regional. Tiene una dimensión económica fuertísima, es la salida de la SOFRI, por donde circulan todos los bienes, digamos, que salen a Bolivia, que es muchísimo, y después, qué sé yo, Oruro, incluso hasta Paraguay. Entonces, el control aduanero que está ahí, también es un elemento, una herramienta, digamos, que favorece, ¿no?, y contribuye a esta ruta comercial. Y también es un lugar de contrabando de bienes y narcotráfico, ¿no?, donde hay cierto control, ¿no?, sobre las circulaciones ilegales, que se definen como ilegales, como el contrabando de bienes, mucho contrabando de cigarrillos, de autos, bueno, y un sinfín de cosas, ¿no? Y también un lugar de tráfico de drogas. Entonces están todos estos elementos de cruces, ¿no?, en este contexto. ¿Qué es lo que pasa en pandemia? Tenemos un cierre de fronteras y confinamientos en distintos niveles. Por una parte, aparece, ¿no?, el cierre a nivel nacional, ¿no?, las fronteras terrestres y las fronteras aéreas, que ya se ha mencionado, como una imposibilidad de movilizarse a través de estas fronteras. Pero también hay cierres regionales y de ciudades, ¿no? Nosotros tuvimos, que Chile es un país largo, muchas regiones, entonces entre cada región había que pedir una serie de autorizaciones para movilizarse, entonces hay un cierre en términos regionales, y también dentro de las ciudades un cierre que tiene que ver con el comercio, ¿no?, con el uso de los espacios públicos que empiezan, donde la gente desaparece, y entonces se prohíbe la participación y la movilidad dentro de esos espacios. Y también
hay un confinamiento en nuestros hogares, ¿no? Un cierre de nuestras puertas y que tenemos que entonces quedarnos dentro. Me parece que es importante distinguir, digamos, estos tres niveles de cierre. Y se presentan en cada uno de estos como mecanismos de control sobre la movilidad para evitar la expansión de la pandemia. Entonces, con todos estos cierres, ¿no?, que aparecen en estos tres niveles, ¿cómo se articulan estos cierres en la frontera? Esta es una imagen de la frontera que permite dimensionar la amplitud, ¿no? Es como la imposibilidad práctica, en el fondo, de un cierre efectivo nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, y todo el ejercicio entonces que empieza a ver, o sea, en este escenario como desértico, pero muy amplio, empiezan a haber todos estos esfuerzos por controlar entonces la movilidad de las personas. Acá vemos la frontera de Chile con Bolivia, en Pisiga. Esta es una zanja que se construyó para evitar que la gente pasara de Chile, de Bolivia hacia Chile, ¿no? Y entonces las personas se tienen que ir a dar esta vuelta que explicaban recién. Entonces en esa frontera aparece esta amplitud, el esfuerzo de cierre y la movilidad constante. Eso en términos de fronteras nacionales. En términos de fronteras regionales o de las ciudades, las personas migrantes que llegan a Iquique empiezan a ocupar entonces los espacios públicos. Lo vemos, y conocido como la Plaza Brasil, donde por todas las condiciones que se han venido explicando, las personas siguen no teniendo lugares donde residir, donde llegar, y ocupan estos espacios públicos, ¿no? Y acá entonces el control policial para evitar precisamente de que se apropien y usen y permanezcan en ese espacio público. Entonces, frente al control, digamos, y al cierre dentro de las ciudades, los migrantes aparecen una y otra vez, y eso genera entonces la reacción de las autoridades y un esfuerzo por evitar que estén presentes ahí, evitar su circulación, evitar su presencia, ¿no? En términos de las fronteras del hogar, ¿no?, también aparecen algunas noticias. No es esta cita exactamente, pero unas noticias de que los migrantes en Colchane, ¿no?, empezaban a entrar a los hogares, a robar las cosas, o a prepararse comidas, para guarecerse del frío, en las condiciones climáticas tremendamente adversas que se señalaban, y entonces eso también empieza a plantearse como un riesgo, ¿no es cierto?, el riesgo de las personas que entran a las casas. Entonces les empieza como entonces, en cada uno de estos niveles, ¿no?, en las fronteras nacionales de la ciudad y los hogares, las personas migrantes que son estas personas que estamos analizando, desafían estas fronteras, ¿no?, van desafiando unas a otras. Y en la medida en que las van desafiando, se van transformando entonces en un sujeto de control estatal, ¿no? La necesidad del orden, el uso del cierre como control, mecanismos de control, los migrantes intentando traspasar estos controles, activa entonces la necesidad de reforzar, ¿no es cierto?, a estos sujetos como un factor central para mantener este orden social que se buscaba desde el gobierno, ¿no? ¿Cómo se va logrando esa construcción, que el migrante se construye en objeto de la política de control en estos términos, ¿no?, en términos de la frontera? Y esto aquí, el análisis de prensa, lo que vemos es que hay una serie de construcciones, ¿no?, de representaciones de los migrantes en la prensa. Me voy a detener solamente en la última, pero están todos los elementos, ¿no? El migrante ilegal, el migrante irregular, el migrante delincuente, ¿no?, el que entra a la casa, el que se pelea a cuchillazos en la plaza, en fin, y el narcotráfico también, que empieza a asociarse fuertemente, ¿no?, en los medios de prensa y en las autoridades políticas, por ejemplo, en esta cita, ¿no?, jefe de brigada antinarcóticos de la región metropolitana, ¿no?, de la Policía de Investigaciones, apuntó a la migración como uno de los factores que cambiaron el panorama interno del narcotráfico del país. Cuando hablamos de esas toneladas de marihuana hace unos años atrás, el panorama interno del narcotráfico cambió con el fenómeno de la migración, ¿no? Poniendo atención entonces, como bueno, los migrantes están ahí en el narcotráfico, doblemente hay que controlarlos y evitar entonces que sigan movilizándose. Después está la segunda forma de construcción del sujeto migrante durante la pandemia, que tiene que ver con el migrante como vector de contagio, ¿no? Nos traen el COVID, no se cuidan, no usan las mascarillas, no se han hecho los PCR, están en la ciudad y no están contagiando a todos, en fin, hay una serie de representaciones, y también la alta precariedad en la que se encuentran, ¿no? Entonces, también otra cita, ¿no? Entre escombros y con agua al límite. La cuarentena de los migrantes en Alto Hospicio, un sector dentro de Iquique, arriba, ¿no?,
señalaba, bueno, cumplían 2 meses desde la medida del confinamiento, ¿no? Y que no tiene, hace referencia a que no hay comida, que llega un poco de comida desde el gobierno, pero evidentemente no alcanza para las familias que son tremendamente numerosas. Entonces esta idea de precariedad, de pobreza, ¿no? de personas que no tienen agua, que no tienen condiciones mínimas de higiene, en fin, todo eso son formas de representación. Entonces, ¿qué es lo que va configurándose, ¿no? El migrante, por una parte, como un peligro para este orden social, ¿no? Las representaciones como ilegal, como narcotraficante, como sujeto pobre, va a facilitar el ejercicio de control sobre sus cuerpos, ¿no? En términos, por ejemplo, como las medidas de desalojo que se van produciendo, y también, entonces, cómo justifica las medidas de expulsión, que son otras de las políticas que se han venido implementando en el último tiempo. La importancia de mantener esta idea de orden y de tener en control la frontera es parte del discurso nacional, ¿no? Entonces el gobierno aparece como, bueno, nosotros cerramos y esto, por aquí no puede pasar nadie porque la frontera está cerrada. Y esto es interesante porque se pone en oposición o tensión, o en tensión con el discurso local, porque desde las autoridades locales, ¿qué es lo que aparece? Se dice, bueno, sí, cerraron la frontera, pero la gente sigue cruzando igual. Entonces hay como una suerte como de diálogo de sordos, ¿no? Entre lo que quiere hacer parecer el gobierno central a través de las políticas de control, ¿no? Como para mantener el orden, y el discurso local que dice, ¿sabe qué? Esto está totalmente descontrolado. Y en ese desencuentro, en el fondo, en esa tensión, las personas migrantes salen perdiendo por doble o triple partida, porque se les sigue cerrando el acceso, ¿no? O se les dificulta el ingreso, y quedan en condiciones donde no hay políticas públicas, ¿no? Orientadas a mejorar las condiciones en las que se encuentran. Otro elemento como de reflexión final es que en esta frontera se sigue articulando entonces esta lógica económica, ¿no? La articulación entre lo económico y lo político en la configuración de la frontera. Se ejerce control sobre la movilidad de las personas migrantes, ¿no? Y se ejerce un control bastante menos visible sobre el narcotráfico y el contrabando. Siento que es una movilidad que se supone que es ilegal. No quiero decir que no haya control sobre estos elementos, pero no es parte de las noticias, no es parte del discurso público. Sí lo son las personas migrantes. Las personas migrantes son los únicos, pareciera ser, que están cruzando las fronteras, ¿no? Pero sabemos que narcotraficantes y el contrabando es absolutamente a la orden del día. Pero ese tipo de control, al menos, no es visible, ¿no? Ni en los medios de comunicación, ni en el discurso público. Y también, en paralelo, se facilita durante este periodo, se facilita y se sigue protegiendo el flujo comercial. Es algo que no para, ¿no? Entonces, están todos los corredores, ¿no? Seguros. Bueno, para el flujo comercial eso es uno de los elementos que se va a privilegiar en mayor medida. Y bueno, finalmente esta tensión entre el gobierno central y el gobierno local, ¿no? Pese al cierre a nivel central, las personas siguen cruzando, y pareciera entonces como esta, además, una desvinculación entre estas lógicas centrales, la tensión que aparece en estas lógicas centrales y locales, una desvinculación completa de esa tensión con lo que hacen las organizaciones sociales, que son finalmente donde recae el apoyo a las personas migrantes. Son las únicas entidades, de alguna manera, que empiezan a gestionar recursos, apoyos, ¿no? Pero la pelea entre gobierno local y gobierno central como que agarra ritmo y una dinámica por sí sola, pero en desvinculación entonces con la práctica en el fondo más concreta de ir de alguna manera en apoyo a las personas que están hoy día en situación de calle, ingresando y en unas condiciones de irregularidad completa. Eso. Súper, muchas gracias Carolina, se sobró tiempo, así que estamos súper coordinados. Sí, súper interesante también, ¿no? Ver cómo los medios de alguna manera van construyendo realidad respecto a estas movilidades y generando ciertas medidas o también ciertos cursos que pueden ser más o menos convenientes, ¿no? Para las decisiones que se toman tanto a nivel nacional como local. Así que sumamente interesante. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas, 20 minutos, así que quiero abrir la mesa para que ustedes primero hagan sus preguntas, inquietudes, diálogos que quieren establecer entre ustedes también. Si no, parto yo.
tengo aquí algunas preguntas o temas en que podría quizás distintos ustedes profundizar. Voy a partir por la presentación de Lourdes. Mencionaste muy al pasar, ¿no? Como corredores de movilidades en sus distintas iniciativas. Genera una frase que me llamó la atención, quería ver si voy a profundizar un poco, cierta jerarquización de las poblaciones, ¿no? En esto de posibilitar, ¿no? O limitar la movilidad, quería ver si se puede referir un poquito a eso. En cuanto a la presentación de Aline, Matías y equipo, quería preguntarles si pueden profundizar también en lo último, ¿no? Que mencionaban respecto de la agencia migrante, cómo ustedes la ven, ¿no? en estas movilidades, en este cruce, perdón, en estas distintas etapas, distintos lugares, las espacialidades, ¿no? El contexto de las interacciones que mencionaron también. Eso, bueno, tendría muchas preguntas más también. Me parecía interesante también las interacciones que quizás se pueden establecer entre personas migrantes, también quizás pueden decir algo acerca de ello. Y por último, Carolina, quería preguntarte, tengo menos elaborado lo que puedo preguntar, pero preguntarte si hay algunas diferenciaciones que tuviste, pensando que es un análisis de medios, ¿cierto? Y representaciones, no sé si sea el foco o no, pero si ves diferencias en las representaciones que hay en estos medios locales y los medios quizás más nacionales, ¿no? Que se analizaron, y la temporalidad también más como metodológico, ¿no? El tiempo de las prensas que dice que se analizaron. Digo, como decía, quizás no es lo más relevante de la investigación, pero me pareció interesante porque creo que son pocos los estudios de medios que ponen en diálogo ambos tipos, ¿no? Tanto lo que son los medios digitales a nivel nacional con otros a nivel local. Así que eso como para partir y abrir la discusión. Ahí, no sé, Lourdes, quizás puedes partir tú. Y si alguien tiene preguntas también son bienvenidas a dejarlas en el chat, ya si surgen durante la conversación. Gracias, Carolina. Bueno, a ver, la preocupación por el tema de la jerarquización en el marco de estos corredores de movilidad tiene que ver como con distintos, en distintas instancias o aparece en distintos niveles, pero en primer lugar está asociado, o sea, como esto que planteaba al principio de tratar de ubicar la discusión en relación a los corredores de movilidad bajo sus distintas formas, que en eso sí no profundicé en esta ponencia, y me aboqué sobre todo a la idea de corredores seguros, en el marco de una serie de mecanismos de fronterización, de mecanismos fronterizos, bueno, como ya también desarrollaban los compañeros en las otras presentaciones, que no van como en paralelo, ¿no? De los modos en que se produce la movilidad y la inmovilidad, sino que van de la mano. Entonces, en ese sentido, un poco la propuesta era tratar de discutir cómo estos mecanismos o estas figuras que son presentados como medios para facilitar el movimiento y también siempre vinculado a narrativas humanitarias, también ejercen y forman parte de prácticas de jerarquización de las poblaciones. Lógicamente que de algunas personas en detrimento de otras, ¿no? Hay jerarquías cinéticas que pueden también estar operando en los momentos de movilidad, digamos, durante esos cruces, durante esos tránsitos, ¿no? Por estos espacios, por estos corredores seguros, es decir, hay tácticas que tienen que ver con la aceleración del movimiento, con producir quietud, es decir, esos niveles como más micro, pero a grandes rasgos, que puede marcar la diferencia entre en qué momento algunos corredores son habilitados, también como mencionaba Carolina, y en qué momento otros no son habilitados, ¿no? En función de criterios diversos y en distintos momentos también de la gestión de la pandemia. No sé si aclara algo. Sí, muchas gracias, Lourdes, que nos pone en el centro, ¿no? Nuevamente de tu discusión. Ahora, bueno, le cedo la palabra a Aline, Matías, Gustavo, Josefina, quien quiera responder. Sí, bueno, gracias
Sí, estábamos acoplados. Quizás hay otro micrófono abierto en la sala que genera el acople, así que Ahí revisa sí, Ahí ahí sí, sí, se perfecto. escucha bien. Súper. Sí, bueno, gracias por este espacio que no alcanzamos mucho a abordar. No la noción, o sea, la noción de agencia tiene una carga conceptual súper grande en la sociología, pero además de eso a nosotros nos preocupó mucho el problema de la agencia, ¿no? La capacidad que tienen las personas migrantes para construir su ruta migrante, y cómo se van haciendo este camino en el mundo, que le llama Margaret Archer a la hora de plantear las cosas. Entonces, en un momento nosotros llegamos con los distintos antecedentes a la frontera, con cómo habían sido los procesos migratorios, y nos fuimos dando cuenta de distintas particularidades. Nos preguntamos, por ejemplo, si existía o no existía un proyecto migratorio, en términos de proyecto, ¿no? De decisiones un poco más racionalizadas, de las personas que ingresaban y cómo iban a trasladar eso a lo que sucedía. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que habían distintos tipos de proyectos, algunos más, menos emergentes, y otros que se estaban construyendo en el hacer también. Entonces, si nos fijamos, y en lo que mis compañeros fueron presentando, estos constreñimientos, estos condicionantes estructurales son súper manifiestos en la ruta migrante. Son explícitos, están ahí, no solo tienen que ser como develados como analíticamente por un sociólogo, tienen que ser reflexionados a la hora del hacer. Están ahí, está la frontera, están los militares, y está un territorio nuevo y desconocido en tanto hace mucho frío, es muy grande, y es súper desconocido la forma de abordarlo, ¿no? Gustavo hablaba de los bofedales, lo que la distancia entre Pisiga y Colchane no es tan larga, pero es todo un saber, un oficio, el cruzarlo sin mayor peligro, aunque el peligro siempre está presente. Entonces, la pregunta por el sujeto de quién es la persona que está caminando, no solo la planteamos nosotros como analistas de la situación, es la que ellos mismos están preguntando y están resolviendo a la hora del hacer. Por eso la pregunta de la agencia nos fue súper relevante, sobre todo cuando estábamos viendo el volumen de datos cualitativos que teníamos, y era cómo entonces vamos nosotros articulando una forma de intentar explicar distintas cosas, porque nos pasa que después de que les preguntamos a las personas cómo ha sido su trayecto, cuáles son sus expectativas, sus aspiraciones, después ellos nos comentan que acá se sienten mucho más tranquilos a pesar de todo, por ejemplo. Hay gente que se siente más segura acá, y eso tiene también una capacidad del sujeto, ¿no? No solo que no estén reconociendo, sino porque están reconociendo reflexivamente estos condicionamientos y estos constreñimientos, es que ellos pueden ahora posicionarse, proyectarse, etc. Entonces, claro, puede que no tengamos la respuesta tan taxativa, si es que, qué sé yo, se quieren quedar o no se quieren quedar en Chile, o se quieren devolver en Venezuela, pero sí tenemos la respuesta sobre la construcción emergente de un proyecto migratorio a propósito de las condiciones, pero enfrentándose a esas condiciones con el Poder Agencial. Bueno, y ahí hay mucha minucia, ¿no? En el ejercicio cualitativo tan profundo. Nos vinimos una semana acá, nos permite además ir viéndolo en cómo se va desentrañando las decisiones, pero quizás mis compañeras con la pregunta de las interacciones están ahí como abordando. Sí, creo relevante también y agradezco, Carolina, que hayas destacado las interacciones con otras personas migrantes. En nuestro análisis también es un punto importante, y ocurre al mismo tiempo que se interactúa con el espacio, con el régimen estatal. Las interacciones entre migrantes dialogan con eso, hay un traspaso de información que es clave en el momento de toda la ruta, y aquí, aprovechando la mesa que tiene como participación regional, yo creo que es un factor muy importante al momento del abordaje regional de este flujo migratorio, porque el traspaso de información y también la colaboración en ruta resultan fundamentales en esa toma de decisiones, y lo que nos llama mucho la atención es el agrupamiento de las personas que migran en ruta, que en general al consultar se va dando durante el camino, se va dando entre personas desconocidas, tiene fines de seguridad por una parte, tiene fines colaborativos, es decir, cuando hemos visto en ruta, y un ejemplo muy concreto, ayer bajando a las 2 de la tarde desde Colchane, las personas nos hacían gestos de que por favor les diéramos agua, y nosotros bajamos con un bidón de agua, y eran dos grupos distintos de personas, y entre sí se reparten el agua, a pesar de ser dos grupos distintos de migrantes que están viajando, que no sabemos si anteriormente interactuaron o no. Ese tipo de dinámica se da continuamente, fuimos testigos, pero también en el discurso surge continuamente la mención a las dinámicas de colaboración que ocurren en ruta y cómo esas han permitido que los migrantes lleguen a Colchane, a Iquique y a los distintos territorios de nuestro país.
Eso, no sé si quieren agregar algo. Sí, o sea, solo como reforzar esas colaboraciones también respecto de cuando hay un niño o adolescente no acompañado, como esa agrupaciones, esos acuerdos tácitos de ser familia momentánea, también se manifiesta con mucha fuerza cuando hay presencia de niños no acompañados, que no pueden aparecer como no acompañados, porque se sabe que no pueden aparecer como no acompañados. Entonces, alguien es la tía, alguien es el primo, alguien es el familiar cercano, y como que hay también una manifestación también de ese tipo de interacciones en la ruta. Súper interesante, ¿no? Creo que el tema de los niños acompañados, bueno, ahí abre todo un tema, ¿no? Así que es súper interesante ese último punto también, traerlo a la mesa. Muchas gracias por su respuesta. Carolina, antes de darte la palabra, voy a dejarles en la mesa al equipo que acaba de presentar la pregunta de Elizabeth Centeno, que dice, ¿cuáles son las expectativas que las personas migrantes venezolanas tienen respecto al cruce de la frontera y la llegada a Chile? ¿Y cómo manejan la eventual ruptura de esa imagen proyectada? Ya para que la tengan en mente para luego de que Carolina responda. Vamos, Carolina. Súper. ¿Se escucha? Nuevamente la copla, así que cierren todo micrófono de la sala. Sí, sobre las diferencias de la prensa es interesante, porque ahí es precisamente donde se ve la tensión, ¿no? Por una parte, la prensa nacional refuerza la idea de esto lo tenemos bajo control, ¿no? Es como que está el despelote, pero lo importante era dar la señal de que estamos controlando el COVID, estamos controlando la pandemia, y las fronteras se cerraron, y entonces los informes hay mucha referencia a eso, ¿no? Como los informes del ministerio, y cómo va subiendo, cómo va bajando el COVID, etcétera. Y en relación a la migración, entonces, se manejan estas grandes narrativas, ¿no? De la migración ilegal, la migración de los que son delincuentes, que hay que expulsarlos, ¿no? Y toda la política de expulsión. Eso a nivel como de gobierno central. Y en términos del gobierno local, las noticias están mucho más enfocadas en mostrar el desborde, que en el fondo una cosa es lo que digan allá en Santiago, pero otra cosa es lo que está pasando acá, y acá lo que vemos es que las fronteras las siguen cruzando de todas maneras, ¿no? Y ahí aparece también, que es bien característico en Chile, la crítica al centralismo desde la región, y es interesante cómo sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, se juntan en el fondo en este tema, para ir contra un poco el gobierno central y decir, bueno, aquí lo que nos falta es que venga el Ministerio del Interior y se apersone y tome las decisiones que hay que tomar, ¿no? Estamos solos, no ha venido nadie, ¿no? Como harta demanda a decir, bueno, Santiago no nos escucha, ¿no? Entonces eso también se rearticula en este tema. Y quería mencionar algo sobre la pregunta, sorry, pero así como, por eso estamos, bueno, con todo el tema del terreno, ¿no? Como las expectativas que hay de los migrantes, y que la hemos estado conversando harto en el equipo, llama la atención, fíjate, el poco conocimiento que hay sobre Chile. Es un proyecto migratorio que es muy uno diría, es de largo plazo, porque sí se quieren establecer acá, pero sin mucha idea de qué es Chile, de qué es lo que les espera acá. Son proyectos como bien poco diseñados, si uno quiere, ¿no? Sobre todo en esta segunda o tercera etapa, ¿no? Al principio sí, cuando había más recursos, entonces había una apuesta, contar los recursos, cómo nos vamos a ir, tener gente, dónde me voy a insertar económicamente, pero hoy día es mucho más, si uno quiere, como improvisado, y sin claridad respecto de qué es Chile, dónde se van a ir, a qué ciudad. Es como, si tengo un amigo que creo que vive en tal parte, y llegar y partir nomás. Pero también está la idea, en una de las entrevistas de ayer, una persona me decía, bueno, es que Chile es como el Estados Unidos de América Latina, ¿no? Entonces esa idea de un país con muchas oportunidades que empieza a aparecer para migrantes no que vienen directamente de Venezuela, sino que han pasado, migrantes venezolanos que han pasado por Perú, por Ecuador, por Colombia, Ecuador y Perú, con proyectos de migración que parecieran ellos como plantearlos como proyectos un poco más fallidos, ¿no? Ya estuve 3 años acá y no logré lo que yo quería, entonces bueno, vamos a Chile a ver si es que ahí de verdad hay oportunidades, y dicen que hay más oportunidades. Entonces empieza a ser una trayectoria también bien larga.
en términos temporales, con iniciativas y con energías puestas en Ecuador, con energías puestas en Colombia, pero que no dan el resultado que ellos esperaban, y entonces, bueno, esta posibilidad de Chile, y que lo que sabemos es que, como alta expectativa, pero que después esa expectativa es lo más probable, y va a ser interesante el seguimiento, es que, bueno, no se cumplen tampoco, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy día también no es la migración venezolana, pero es el retorno o la salida de migración haitiana hacia el norte, y que responde también a esas dificultades en la inserción en el mediano plazo. Yo creo que las personas migrantes hay un proyecto detrás, ¿no? Bueno, estoy dispuesta a sacrificarme por un tiempo para lograr algo, ¿no? Para mí, para mis hijos, para mi familia. Pero si eso no se produce, por supuesto que hay una reflexión en torno a eso, ¿no? Y lo importante, como sigue siendo la familia, es, bueno, ¿dónde puedo llevar a mis hijos para tener más oportunidades? En el caso haitiano creo que nos está mostrando hoy día, porque hay un retorno importante, una salida, más no retorno, se están yendo con la esperanza de llegar hacia Estados Unidos, es que Chile finalmente no está cumpliendo esa idea, ¿no? del país de las oportunidades. Yo creo que, pensando en esto último que planteaba Carolina, como del quiebro, la ruptura con esas expectativas y cómo Chile no termina de responderla, es interesante ver como ciertas cosas que emergen. Primero, lo que encontramos es muchísima frustración, porque parte de lo que ha hecho el COVID, y estas son reflexiones emergentes que hemos estado haciendo en esta segunda avenida, es que este proceso de fronterización lo que ha producido es una ampliación de la frontera de Colchane, donde la frontera podríamos denominarla, y esto es que estamos pensándolo, en un gran corredor fronterizo de Colchane y Quique, o Colchane la aduana en Loa, donde las personas, a pesar de haber pasado Colchane y haber ingresado al territorio nacional, siguen resistiendo y dando la lucha por ingresar y concretar su proyecto migratorio, que generalmente está más al sur del país. Entonces, esa imposibilidad de moverse por las nuevas imposiciones y restricciones que ha impuesto el COVID y a la movilidad genera muchísima frustración, pena, rabia. Y es interesante ahí también, como ejercicio, lo conversábamos ayer, cómo han emergido ciertas formas de masculinidad, o hemos observado ciertas formas del ejercicio de la masculinidad, como hombres proveedores que todo lo pueden, que vamos para adelante, que para atrás ni para coger impulso, y todo lo podemos. Y lo que nos ha pasado es que en muchos de los espacios de entrevista, de lo que estamos haciendo, hay procesos como de toma de conciencia de lo duro que ha sido el proceso. Entonces, cómo frente a la dureza del tránsito van emergiendo ciertas formas de resistir, vamos para adelante, seguimos, pero también formas y subjetividades que también como que a momentos se quiebran frente a la dureza de este proceso constante de ampliación de la frontera. Y emergen también allí, el futuro se constituye permanentemente en ciertas esperanzas, ¿no? En ciertas esperanzas que cuando lleguemos esto va a ser distinto, y esto es transitorio, o sea, tomar conciencia de que estamos en un momento de tránsito, y aparece mucho una figura religiosa o de experiencia de una divinidad, como decía la cosa, que finalmente este Dios que todo lo puede es el que nos va a llevar a término, ¿no? Como que las esperanzas en un cambio en el proyecto penden de formas de ejercicio de las maternidades, de las masculinidades, y también de formas de contacto con los religiosos. Yo quisiese, pues en último punto, volver sobre una cuestión que quedó pendiente en las interacciones entre las personas migrantes, que esto no lo hemos quizás compartido tanto, pero que empieza a emerger, que estas formas más colectivas de reunión en la ruta, de conocer personas, de vamos juntos, de que somos un grupo de 40 personas que nos conocimos y entramos juntos, le está haciendo el frente al abuso de los pasadores en la frontera Pisiga-Colchane. ¿Por qué? Porque a diferencia de Julio, ahora lo que estamos encontrando es que muchas de las personas ya no están pagando dinero para cruzar la frontera. O sea, pueden hacerlo organizado en grupos con otros migrantes, donde se protegen a los niños, cargan las cosas juntos y pueden atravesar sin pasar por el abuso que significa pagar un pasador. Eso. Súper.
Bueno, ustedes saben que yo tengo la ingrata tarea de controlar el tiempo. Estamos llegando al final de la mesa, ¿no? Hasta las 11:45, pero bueno, si alguien quiere hacer un comentario de cierre, podemos dar unos minutitos más, o si no llegamos acá, parece que estamos. Ah, Eduardo, No. brevemente por favor, y también brevemente si es que alguien quiere responder, porque 11:50 todo reventar, podemos terminar. En realidad tenía una pregunta, entonces no sé si es el momento, pero bueno, me interesaba un poco saber un poco más acerca de la autodenuncia, si podían profundizar, y si no, lo seguimos conversando en otro momento. Digo, porque me parece que en términos de el control fronterizo es una particularidad del contexto chileno, ¿no? Y de los ingresos al territorio nacional. Pero, ¿cómo esto lo propongo? Yo creo que una respuesta breve alcanzamos, Sí. si pueden Puedo redondear. ahí, la autodenuncia está contemplada en la ley y desde la ley de la dictadura, ¿no? Esa es una figura. Ahora, y que ha existido hace, o sea, se ejercía o se solicitaba, digamos, hace tiempo, no es algo que salga ahora. Ahora sí toma más fuerza, ¿no? Pero es bien oscura la forma en cómo se aplica. No es una cosa demasiado clara. Cuando nosotros fuimos a Colchane, la policía era quien estaba haciendo un primer registro, pero eso no es la autodenuncia, porque la autodenuncia hay que hacerla a la PDI. En julio también era una condición para que las personas se subieran al bus y los bajaran a Colchane. Hoy día, las personas que están en este refugio que se puso en el complejo, tienen como bien poca claridad si es que finalmente la hicieron o no la hicieron. O sea, a ese nivel de oscuridad, ¿no? Cuando preguntamos, ¿hicieron la autodenuncia? Es que parece que, no sé si la hice, si ese trámite que hice recién era la autodenuncia. Ahora, las consecuencias de la autodenuncia las sabemos, ¿no? Que inicia un proceso de expulsión y que la medida última es la expulsión. Antes de eso hay como otras instancias que pueden frenarla en términos de las organizaciones sociales. Lo que busca es, en teoría, digamos, de acuerdo a la ley, es que las personas que pasan por paso irregular vayan a la PDI y digan, mira, hice esto. La ley permite que hay como un resquicio, un lugar como medio en blanco para que no necesariamente sea expulsión, ¿no? Y solicitar entonces al Ministerio del Interior, no sé quién, para iniciar un proceso de regularización a partir de eso. Pero en este contexto se ha usado de muy mala manera, porque tiene que ver con la política de expulsión del gobierno que implementa. Entonces se cruzan las dos cosas. Está esta política de expulsión que opera mayormente para las personas que están en la cárcel, con algún tipo de, o sea, cumpliendo ahí alguna condena. General, la mayor parte de las expulsiones son para ese tipo de personas, pero se cruza entonces con los migrantes irregulares y con esta autodenuncia para entonces asustar de alguna manera la expulsión. La cantidad de gente que se expulsa, la verdad, de pasos irregulares, personas por pasos irregulares, es mínima. O sea, la cantidad de gente que ahí ponía recién una cifra, en un mes entraron 4.000 personas, que es el 50% de personas que han entrado por ese paso, ¿no? Y se expulsarán, no sé, en un vuelo saldrán, son muy poquitas las personas, o sea, es verdad que no es una forma de control, es más bien una forma de amedrentamiento que se está utilizando. No sé si quieren Gracias. agregar algo más. Yo creo que ya estamos por el tiempo, pero bueno, todos invitados a seguir dialogando. Como saben, vienen otras mesas más asociadas a este eje de la conferencia, pero ahora les quiero dar entonces las gracias a todos quienes nos acompañaron con sus tremendas contribuciones que están haciendo como investigadores e investigadores. Y agradecer también a quienes nos acompañaron hoy día en la audiencia. Así que, sin más, nos despedimos y como le digo, los invito a seguir en las distintas ponencias de la línea en particular y de la conferencia en general. Chao a todos, Muchas un gusto. gracias, Carolina. Saludos a todos.